Bienvenidos a País Posible, el podcast en el que conversamos capítulo a capítulo sobre el libro de Ernesto Rojas Morales. Yo soy Camila y me acompaña, como siempre, Andrés. Hola Camila. Hola a todos. Hoy comenzamos por el principio, el primer capítulo del libro, que lleva un título que ya lo dice casi todo, la incertidumbre reinante y la perfidia amenazante. Y una aclaración importante para quienes nos escuchan. Este capítulo es tan denso que lo convertimos en 2 episodios hermanos. Hoy hablaremos de la incertidumbre, la crisis de 2020, la pandemia, el hambre, la protesta social. Y en el próximo episodio, La esquiva paz en Colombia, hablaremos de la perfidia, el plebiscito, las noticias falsas y la larga historia de acuerdos traicionados. Son dos caras de la misma moneda. Se pueden escuchar por separado, pero juntas cuentan la historia completa. Empecemos entonces. Andrés, el libro arranca con una afirmación fuerte. El mundo en 2020 entró en una crisis económica, política y social de dimensiones insospechadas, sin precedentes. Así es. Y frente a esa crisis, el autor identifica dos actitudes muy distintas. Algunos esperaban regresar pronto a la normalidad, a la situación previa a la pandemia del COVID-19. Pero en Latinoamérica, una gran proporción de la población anhelaba otra cosa, un cambio de la precaria situación que ya padecía desde antes de la crisis. Es decir, para muchos la normalidad no era ningún paraíso al cual regresar. Exacto. Deseaban lo que el libro llama un plan de resiliencia disruptivo, uno que pusiera fin a las grandes desigualdades. Y en medio de eso surgió una pugna que marcó toda la pandemia, entre quienes querían evitar una gran cantidad de muertes y quienes querían evitar la parálisis de la actividad económica. Un desacuerdo con consecuencias muy negativas para la humanidad, dice el autor. Porque el sufrimiento causado por la muerte, el hambre y el desempleo derivados de la infección fue combustible para reavivar la llama de la protesta social, que ya había empezado antes de que apareciera el virus. El resultado fue un estallido social. Y en Colombia, ese estallido tuvo un ingrediente adicional. Las dimensiones de la protesta y la violenta represión oficial fortalecieron la percepción de que la esperanza de paz se estaba evaporando. El libro sostiene que el enfrentamiento entre el establecimiento y las clases populares fue evidente y torpemente tratado por los gobernantes, que desconocieron deliberadamente el carácter internacional de la revuelta social. Fueron incrédulos frente a las advertencias de los científicos sociales sobre la inminencia de una crisis de grandes proporciones. De ese lado de la historia, el de la paz que se evapora, nos ocuparemos en el episodio 2. Pero cerremos el cuadro político de este arranque. En medio de la incertidumbre reinante se tomaron varias decisiones en las urnas. Se eligió un nuevo parlamento y un presidente de izquierda, en consonancia con la oleada latinoamericana de inconformismo. El nuevo gobierno, el de Gustavo Petro, inició en 2022 con la promesa de introducir importantes cambios, frenar la dictadura de los mercados y retomar la senda de la paz. Aunque el libro advierte que no la tenía fácil. Las limitaciones económicas derivadas de la crisis y de la guerra en Ucrania ensombrecieron las expectativas de una salida exitosa de la encrucijada en el corto plazo. Miremos la línea de tiempo. Estudiantes y trabajadores manifestaron su inconformidad a partir del 21 de noviembre de 2019, antes del virus. El 6 de marzo de 2020 se publicó la noticia del primer diagnóstico de COVID-19 en Colombia. Una joven de 19 años procedente de Milán. El 16 de marzo se anunció la primera muerte, la de un taxista de 58 años en Cartagena. Y el 14 de mayo de 2020, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud dijo algo que heló al mundo, que el SARS-CoV-2 tenía el potencial de convertirse en un virus endémico y no irse. Para el 28 de abril de 2021, todo se había convertido en un estallido social. El libro lo describe como una erupción volcánica de insatisfacción generalizada. Y en 2022, en medio de esa incertidumbre, los colombianos tomaron decisiones en las urnas.
un nuevo parlamento y un presidente que prometía cambios. Ahora sí, definamos el concepto central. ¿Qué es una crisis, según el libro? Un escenario en el que se presentan cambios adversos, profundos e inesperados, que alteran la realidad y tienden a evolucionar negativamente. Pero el autor agrega algo esperanzador. De esa situación es posible emerger si se recurre a la resiliencia latente en la voluntad de la mayoría de los individuos y las sociedades. Aunque la primera reacción no suele ser muy resiliente, que digamos. No, ante una dificultad sobreviniente, la primera sensación suele ser un desconcierto paralizante que lleva a dejar la solución al paso del tiempo, con la esperanza de tener buena fortuna. Pero pasado ese primer momento, lo apropiado es reconocer que las cosas dejaron de ser como eran antes y que por consiguiente no se puede seguir haciendo lo mismo de siempre. Y aquí viene una distinción que me pareció clave. Hay dos maneras de entender la resiliencia. Para algunos es la energía para conseguir un mejor futuro. Para otros, apenas la dinámica para regresar a la cotidianidad anterior. Y el libro propone un criterio para los países. Un país es verdaderamente resiliente cuando es asertivo en adoptar nuevas orientaciones capaces de resarcir a las personas por los daños sufridos y de asegurar la no repetición de las circunstancias que causaron la crisis. Y Colombia pasa ese examen. El veredicto del autor es duro. Colombia ha vivido de crisis en crisis, unas profundas y otras menos graves, pero en ningún caso ha sido asertivamente resiliente. Tal vez solo paciente. Solo paciente. ¡Qué frase! Y esa tensión entre cambiar o volver atrás la vivimos todos los días. El libro la resume así. Las cosas deben cambiar. No podemos seguir igual, dicen los más afectados. Los menos afligidos dicen que las cosas deben regresar a como eran antes. Y para salir de la etapa de desconcierto, es necesario dar el primer paso. Reconocer la magnitud y los perfiles de lo acontecido. ¿Qué es exactamente lo que estamos intentando hacer en este episodio? Reconocer con cifras y con hechos lo que pasó. Sigamos entonces con las causas de fondo. Los colombianos hemos convivido con una desigualdad y una pobreza arrastradas a lo largo de toda la historia, bajo la disculpa proverbial de que no hay recursos públicos suficientes, porque los recaudos fiscales no alcanzan o porque la corrupción de funcionarios públicos y privados se enquistó en la cultura nacional. Y sobre eso, el capítulo cita a la economista Mariana Mazzucato. Sí, el autor señala que, con un marcado sesgo ideológico, se ha impuesto la política de austeridad para refrenar al gobierno mediante recortes del presupuesto, la privatización de activos públicos o la externalización, tal como lo critica Mazzucato en su libro El valor de las cosas. Pero algo cambió en la gente, ¿cierto? El capítulo habla de una conciencia popular distinta. Muy distinta a la del pasado, atribuible en parte al crecimiento de la población, a su mayor grado de información y a su aglomeración en las ciudades. La juventud es ahora menos dócil y más proclive a desconocer unas instituciones desacreditadas por su ineficacia. Entremos a la pandemia. El libro usa una imagen impactante para describir la decisión que enfrentaron los gobiernos. El dilema del asaltante callejero, la bolsa o la vida. Por un lado, no se podían desatender las recomendaciones de los especialistas en infectología. El mayor aislamiento posible entre las personas era la única medida para proteger la vida. Por el otro, los agentes económicos, en defensa de su bolsa de dinero, exigían flexibilidad en las restricciones. Y los gobiernos, al principio, se demoraron en decidir. El libro dice que tomaron decisiones con cierta parsimonia, por temor a crear pánico económico. Pronto, una gran oleada de contagios dejó al sistema sanitario incapaz de atender a un gran número de enfermos con graves afectaciones respiratorias. Entonces se hizo imperativo el aislamiento drástico con todo su costo económico. Lo que más me impresionó de esta parte es cómo razonaban los dos bandos. Los defensores del crecimiento del Producto Interno Bruto pensaron, habrá muertos, eso resultará inevitable, pero hemos estado tan familiarizados con las oleadas de trágicos fallecimientos por la violencia interna que eso no sería desastroso.
Es una frase escalofriante, y el libro la respalda con las cifras de esa violencia. La Guerra de los 1000 días dejó entre 100.000 y 120.000 muertos entre 1999 y 1902. La época de la violencia, entre 1948 y 1953, unos 300.000, y el conflicto armado, desde 1964, entre 50.000 y 350.000 muertos, 40.000 de ellos durante los años 90. Frente a eso, los defensores de la vida pensaron distinto. Las pérdidas económicas se podrían recuperar con el tiempo. Los muertos no se podrían resucitar. Y había un argumento adicional. Quienes morían antes de hacerlo contaminaban a sus familiares y a todos aquellos con quienes hubieran tenido interacción. Nadie moría solo, digamos. Cada muerte era también una cadena de contagios. Por eso el aislamiento no era negociable para los epidemiólogos. Pero aquí viene el problema que el capítulo desarrolla con más fuerza. La instrucción de quedarse en casa chocó de frente con la estructura del empleo en Colombia. Quedarse en casa fue la instrucción generalizada. Pero, ¿qué pasa cuando la mitad de los trabajadores viven del rebusque diario? Ese es el punto. Como aproximadamente la mitad de la clase trabajadora tiene empleos informales, no salir a la calle a conseguir algún ingreso era casi equivalente a quedarse sin comer. Al poco tiempo empezaron a aparecer trapos rojos colgados en las fachadas de muchas edificaciones. Los trapos rojos. Quien pasaba por un barrio popular en esos meses los recuerda. La señal de que en esa vivienda había hambre y se requería ayuda con urgencia. Y los trabajadores formales tampoco estaban a salvo. Con pocos ahorros disponibles, no se podían quedar en casa indefinidamente, porque los patronos no les pagarían el salario como si estuvieran trabajando. El capítulo añade un detalle que pocas veces se menciona: el hacinamiento. Según el DANE, el 11,7% de los hogares colombianos, es decir, 1.642.754 hogares, vive en hacinamiento. La instrucción de no salir de casa en una vivienda precaria donde es imposible guardar distancia entre los miembros del hogar pudo haber sido incluso un factor de contagio. La medida sanitaria diseñada para clases medias con casa amplia se convertía en una trampa para los más pobres. Y de ahí nace un debate que sigue vivo: la renta básica. En varios países se optó por complementar el confinamiento con transferencias de dinero a todos los hogares, en cuantías suficientes para alimentar a la familia sin necesidad de salir a trabajar. Desde ese momento en Colombia, en toda la región latinoamericana, en Estados Unidos y en Europa, quedó abierto el debate sobre la renta básica universal. Con dos versiones sobre la mesa. Una temporal para afrontar los periodos de crisis y una permanente para erradicar el hambre y la pobreza. Pero aquí aparece el gran obstáculo: ¿con qué plata? En los países de ingresos medios y bajos, la realidad fiscal es desfavorable. No permite transferencias económicas importantes, permanentes y universales. Y Colombia es el ejemplo evidente. La recaudación tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto fue del 19,7% en 2019. La de América Latina y el Caribe fue del 22,9%, y el promedio de los países de la OCDE fue del 33,8%. O sea que Colombia recauda 14 puntos menos que los países desarrollados con los que quiere compararse. Y el libro recoge una observación del investigador argentino Rubén Lobuolo. América Latina tiene un serio problema de recaudación de tributos en los sectores de mayor riqueza. El grueso de los ingresos está basado en impuestos indirectos y, en algunos países, en las exportaciones de materias primas. Mientras tanto, el drama del hambre empezó a unirse al de las defunciones. Durante muchos meses, la primera noticia del día fue el conteo de las muertes. Los anuncios oficiales sobre la velocidad del contagio eran, dice el autor, como sirenas advirtiendo un próximo bombardeo enemigo. Y de esa angustia diaria surgió una reflexión que atraviesa todo el libro. Nadie estará bien si alguien está mal.
Somos un colectivo y no una suma de individualidades. Esa frase parece sencilla, pero es toda una tesis. La pandemia la demostró de manera literal. La salud de cada uno dependía de la salud de todos. Y lo mismo aplica, como veremos, para la economía y para la paz. El capítulo se hace entonces la gran pregunta: ¿cómo será el mundo después de la pandemia? Y empieza por dimensionar lo que pasó. Con una observación previa, una epidemia mortal, un hecho tan imprevisible y totalmente desconocido, vino a sumarse a los padecimientos existentes desde tiempos inmemoriales, esos que parecían ya ser parte del paisaje y que, por no causar sorpresa, se empezaban a considerar fatalidades del destino. Lo nuevo se sumó a lo viejo, y sobre lo nuevo, el autor confiesa que nadie tiene respuestas firmes. Las respuestas hasta ahora propuestas a la pregunta de cómo será el mundo están todas cargadas de hipótesis débiles e incluso de pensamientos hechos con el deseo. Con esa honestidad intelectual, el libro entra a dimensionar la calamidad. Dimensionémosla entonces. ¿Qué tan grande fue esta pandemia comparada con las de la historia? La Organización Mundial de la Salud calificó la epidemia del COVID-19 como la sexta calamidad sanitaria de la historia, con severas consecuencias en la salud, la economía, la política y la sociedad. Para ponerla en perspectiva, la peste negra terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. La gripe española mató a más de 40 millones. La plaga de Justiniano, entre 25 y 50 millones. Y el VIH, desde 1976, ha matado a 32 millones de personas. Por eso el autor afirma que el mundo ya no será igual después de la pandemia. La tercera década del siglo XXI, dice, ingresará a la historia como la de mayor incertidumbre de los últimos 100 años. Y sobre el cómo será, el libro cita la pregunta de Thomas Piketty. La crisis epidémica del COVID-19 va a precipitar el fin de la globalización mercantil y liberal y la aparición de un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible, ¿Y cómo sería ese modelo? uno más equitativo, donde se derrumben ciertos tabúes en materia monetaria y tributaria. Habría que invertir más en salud, innovación y medio ambiente y crear millones de puestos de trabajo. Y Piketty plantea algo provocador. Los bancos centrales deberían financiar el crecimiento de los servicios sociales con la misma generosidad con la que financiaron la crisis creada por los bancos comerciales en 2008. Si hubo billones para salvar bancos, debería haberlos para salvar personas. Exactamente. Lo que fue posible para rescatar al sistema financiero debería serlo para financiar los servicios sociales. Ahí es donde se derrumban los tabúes de los que habla Piketty. Es un cambio de prioridades de fondo. Y hablando de salud, la pandemia también desnudó una debilidad muy nuestra. El sistema de salud existente no era sólido, ni tenía la capacidad de atender el inesperado volumen de pacientes críticos, muchos con comorbilidades. Fue necesario dotar a los hospitales con más y mejores unidades de cuidados intensivos y ampliar las dependencias para pacientes no críticos. El libro recuerda que ese sistema había sido introducido en 1993 como la más robusta transformación de la seguridad social, con la promesa de una cobertura total y oportuna. Y en plena pandemia, la Superintendencia de Salud tenía a varias EPS en la mira por fallas. 5 de ellas ya contaban con medidas cautelares en julio de 2020. Por eso el autor espera que la triste experiencia de la pandemia sea la motivación para emprender una revisión del sistema de salud. Y agrega un dato doloroso. El programa de vacunación en Colombia se inició parsimoniosamente, y el país apareció como uno de los de mayor número de muertos por millón de habitantes. ¿Y el capítulo apunta a alguna causa de esa fragilidad del sistema? Recoge, en una de sus notas, la opinión publicada en julio de 2020 por Leandro Felipe Solarte Neitz, quien atribuye la inexistencia de una efectiva medicina preventiva y curativa al mecanismo establecido en la Ley 100 de 1993, que él califica de perverso. Es una opinión citada por el autor y conecta con el debate de reforma
que el país todavía no cierra. A quienes les interese ese tema en profundidad, les recordamos nuestro episodio anterior sobre cómo sería posible un sistema de seguridad social en salud. Esta serie viene de ahí. Ahora, Andrés, el capítulo insiste en que nada de esto empezó con el virus. La pobreza y la desigualdad ya estaban en niveles insostenibles. Desde antes de la pandemia. En 2019, el nivel de desigualdad de Colombia, medido por el coeficiente de Gini, fue de 0,53, el más alto de los países de la OCDE y el segundo más alto de la región, solo superado por Brasil. Y la cifra de desempleo urbano se había mantenido por encima del 10% durante años, la mayor entre los países grandes de América Latina. Por eso millones de jóvenes de varios países de la región salieron a las calles a reclamar un cambio. El libro cita a la politóloga María Victoria Murillo, quien escribió que 2019 se recordará como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. 4 países en 3 meses. No era un fenómeno colombiano, era continental. Las protestas pretendían ser meras manifestaciones de insatisfacción, pero algunas, en Colombia, en Chile y en otros países, se tornaron en acciones violentas y desesperadas, con serias secuelas de destrucción, heridos y muertes. Y eso aterrorizó al común de los ciudadanos, que temieron convertirse ellos mismos en blanco de la ira popular desbordada. El libro define ahí lo que es un estallido, un escape de la acumulación de frustraciones y reclamos ignorados por los dirigentes del país. Y en medio de ese panorama, el capítulo propone una metáfora que me parece la más luminosa del libro. En las calles se gritaba, no sabemos lo que queremos, pero sí lo que no queremos. El autor toma la estrategia de la inmunidad de rebaño y la traslada al terreno de la economía. A ver, explícanos esa vacuna. Si se lograra una mejor distribución del ingreso entre todo el rebaño, dotando a todos los hogares con suficientes recursos monetarios para vivir dignamente, el total de la población quedaría protegido frente a la descomposición social. Es decir, se puede erradicar la más cruel enfermedad de nuestra sociedad, que es la pobreza, a la manera de una vacuna. Camila, la pobreza como enfermedad y la redistribución como vacuna colectiva. Andrés. Y hay un argumento económico detrás. La vida con dignidad y bienestar incrementa el capital humano. Con la crisis, las empresas redescubrieron la importancia del recurso humano. La habían perdido de vista porque la alta tasa de desempleo les permitía reemplazar a un trabajador muy rápidamente y por otro de menor salario. Pero con el confinamiento descubrieron algo nuevo. Que los compradores también desaparecieron, y los compradores no se pueden reemplazar apresuradamente. Sin gente con ingresos, no hay clientes. Hasta el negocio más rentable necesita una sociedad que pueda comprar. Vamos cerrando, Andrés. Ha sido un recorrido duro. La crisis, el dilema de la bolsa o la vida, los trapos rojos, la desigualdad. Si tuviéramos que resumir este episodio en 3 ideas, ¿cuáles serían? Primera, la crisis de 2020 fue la peor sufrida por cualquier persona viva, y por eso mismo debería convertirse en la oportunidad para acometer políticas disruptivas. El primer paso para salir del desconcierto es reconocer la magnitud y los perfiles de lo acontecido. Segunda, la discusión ya no es solo de plata, sino de voluntad. El autor recuerda que hoy se dispone de herramientas tecnológicas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el aprendizaje de las máquinas, que permiten atender con costos muy bajos, alta calidad y total cobertura los servicios públicos esenciales, la educación, la vivienda y la seguridad social. Y tercera, somos un colectivo y no una suma de individualidades. Nadie estará bien si alguien está mal. Esa es la reflexión que dejó la angustia de la pandemia, y es la semilla de todo lo que el libro propone en los capítulos siguientes. Yo agregaría una de ñapa, la vara con la que mediremos todo de aquí en adelante.
La resiliencia de verdad, la asertiva, no consiste en volver a la normalidad de antes, sino en resarcir a las personas por los daños sufridos y asegurar que no se repitan las causas de la crisis. Esa es la vara del libro. Y con ella el autor examina, en lo que sigue, la herida más antigua del país. Pero esta historia está incompleta. En este episodio vimos la incertidumbre. Falta la otra palabra del título del capítulo, la perfidia. Porque mientras la pandemia golpeaba, en Colombia se estaba evaporando la esperanza de paz. Un acuerdo firmado en 2016, un plebiscito decidido por décimas, una campaña de noticias falsas y una historia de más de 2 siglos de pactos traicionados. De las capitulaciones de Zipaquirá en 1781 al posconflicto de hoy. Todo eso es el episodio 2 de esta serie, La esquiva paz en Colombia. Los esperamos allá. Este fue un episodio de País Posible basado en el capítulo 1 del libro de Ernesto Rojas Morales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.